tema que hablamos sobre la psiquiatría forense en todo lo que tiene que ver con la administración de justicia. Y en este caso, pues yo les vengo a traer este tema sobre las repercusiones psicológicas del daño físico, pero no me voy a centrar solamente en el daño físico, sino que me voy a centrar en todo lo que tiene que ver con las violencias, ¿sí? Pues estoy muy agradecido que me han invitado. Esta es la última charla que tenemos desde la parte de psiquiatría del Promédico, y pues vamos a comenzar para que no nos alarguemos mucho. A manera de introducción tenemos que decir que los delitos violentos son sucesos negativos que vive la persona de una manera brusca y que le van a generar terror, indefensión, sensación de incontrolabilidad, la generación de un peligro inminente en su vida física y en su vida psíquica, y todo esto va a llevar a la persona a una situación que emocionalmente va a ser inafrontable con sus mecanismos de defensa y confrontación, y lo va a avasallar de una manera increíble y finalmente va a repercutir en su salud mental en forma de una psicopatología. Traje estas estadísticas para que veamos que lo que todos los días vivimos aquí en Colombia, y vivimos especialmente aquí en el Valle del Cauca. Estas dos slides son sacados del Forensis, que es la revista de datos estadísticos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Estos son del año 2014, y aquí nos encontramos la violencia interpersonal, que es todo lo que tiene que ver con riñas, violencia de pareja, lesiones entre personas no fatales. Estas son no fatales. Y vemos que en Colombia en el 2014 hubieron un total de 134.552 personas que consultaron al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses por lesiones no fatales en Colombia, todo el país. De eso, el Valle del Cauca aportó 10.579 valoraciones no fatales, y Cali aportó 6.048 valoraciones, que en la tasa vemos ahí son 257 víctimas por 100.000 habitantes. Es casi la misma tasa del completo de Colombia, ¿sí? Lo que nos indica que estamos en una ciudad extremadamente violenta, y lo vemos aquí en las cifras solamente. Esta es las lesiones fatales, las personas que fallecieron, y en Colombia aquí tenemos una comparación entre el 2013 y el 2014, donde vemos que pues hay una ligera disminución, podríamos decir, de un total de, en el 2013, de 26.623 personas muertas por los delitos que vemos ahí. Pues ahí lo tenemos discriminado por manera de muerte. En el 2014 tuvimos casi una reducción de 25.225, de lo cual aquí vemos que el homicidio es la principal causa, casi que se lleva el 50% de las muertes en Colombia. Entonces, tenemos que ver que estamos en un país y en una sociedad muy violenta, muy agresiva, y el daño psicológico es una cosa persistente que vemos nosotros en el instituto, y que vemos no solamente los psiquiatras forenses, sino también los psiquiatras clínicos. El derecho, desde su parte más tradicional, siempre le ha puesto más cuidado a las lesiones físicas, porque las lesiones físicas son fácticas, se pueden ver, se pueden medir, se pueden objetivar. Usted nadie le va a negar que no tiene un ojo, que no tiene una pierna, que está caminando mal, que está caminando chueco, que no puede caminar bien, o que un sistema suyo no funciona. Eso se puede ver. Pero el daño psicológico siempre ha quedado en un segundo lugar. Afortunadamente, desde los 60s, desde que Mendelssohn empieza a hablar de los postulados victimológicos, toda la parte del derecho ha empezado a experimentar este cambio de empezar a ver a la víctima y no tanto al victimario, ¿sí? Hay una persona que sufre a raíz de algo que le hicieron, hay que ponerle cuidado, y muchas veces las lesiones no se pueden ver, pero ahí están las lesiones, y eso es lo que vamos desde la parte de la psiquiatría forense a determinar nosotros, que nos piden determinar. Tenemos que, aquí es importante decir que la salud es un todo para la persona, ¿sí? Y no como lo mencionan aquí, que antes el derecho lo tenía como esto, el derecho solamente, la salud era solamente la ausencia de enfermedad. Afortunadamente en 1948 la OMS dijo no, la salud es mucho más.
La salud es un estado completo de bienestar, no solamente físico, sino mental y social, ¿sí? La persona no solamente que le haga falta que no esté enferma, que no tenga una patología que sea visible, una patología orgánica, sino también pongámosle cuidado a lo mental, pongámosle cuidado a esa persona que sufre por dentro y que puede no sufrir por una afección orgánica, y pongámosle cuidado a la familia que está alrededor de él, pongámosle cuidado a la comunidad, pongámosle cuidado a la colectividad o en el grupo que está introducido, ¿sí? Porque ellos también sufren de una manera u otra y lo vamos a ver más adelante. A manera de definición, les traje aquí este bello mural. A mí me encanta Osvaldo Guayasamín. Este es un mural de Osvaldo Guayasamín que hace poco fue sacado del olvido de su tiempo en los 60s, que él le llamó la época de la ira. Este mural se llama Dientes y Lágrimas, donde se ve, y toda esta época de Guayasamín es todo lo que tiene que ver la violencia del hombre contra el hombre, y eso es una de las cosas que Guayasamín pintaba mucho, y casi 30 años pintó sobre la violencia del hombre contra el hombre. Y entonces tenemos que tener en cuenta que la violencia es toda acción que haga un sujeto con algún tipo de agresividad o agresión a otro. Es decir, hay un sujeto activo y un sujeto pasivo que sufre, alguien que daña y alguien dañado. Y hay diferentes tipos de violencia, casi todos los conocemos, pero aquí vamos a repasarlo un poco. La violencia física, que es cualquier tipo de maltrato o agresión sobre la integridad física o orgánica de la persona. La violencia psicológica, todo aquel daño sobre la autoestima o sobre la estabilidad mental de la persona que busca siempre degradarlo o disminuirlo, ¿sí?, en su ser. La violencia sexual, pues cualquier vulneración que haya, que puede tener o no tener acceso genital, que le impide a la persona poder decidir voluntariamente acerca de su sexualidad, ¿sí? Por ejemplo, la relación femenina, por ejemplo, los tocamientos a una niña pequeña o a un niño pequeño, ¿sí? Eso es una violencia, y es una violencia que marca muy terriblemente. Económica y patrimonial, pues más o menos como lo mismo, tiene que ver con los bienes que tiene la persona que ya ha obtenido o con los que llegará a obtener por su fruto de su trabajo o de alguna labor que puede llegar a hacer. Y esto siempre va a intentar impedir que la persona tenga una independencia. Y esto es muy frecuente verlo en la violencia de pareja, ¿sí? Y no solamente del hombre hacia la mujer, sino también de la mujer hacia el hombre. Y esta es una de las principales violencias de la mujer hacia el hombre, igual que la psicológica. Y la violencia simbólica, pues es toda esa violencia que sabemos que está ahí, pero que muchas veces no la pronunciamos, ¿sí? Esa violencia contra los grupos de personas, ¿sí?, contra los grupos de personas LGTBI, el bullying, el matoneo, el mismo móvil dentro de los espacios de trabajo, ¿sí? Esa violencia que es soterrada, que lo que intenta es ir discriminar y demostrar que una persona es diferente a otra, ¿sí? Y finalmente, pues esto lo podemos ver en todos los escenarios, no solamente en el escenario personal, sino también en la familia, y lo vemos también en la colectividad, y todas esas violencias se pueden dar en todos estos escenarios, y todas en conjunto se pueden dar en todos los escenarios, como por ejemplo una persona que es víctima de tratos crueles e inhumanos. Persona cogen una familia, una colectividad, toman digamos una de esas masacres que han ocurrido por los paramilitares, toman al alcalde del pueblo, toman al líder del pueblo, que puede no ser el alcalde, lo disminuyen, lo violentan sexualmente a las mujeres, los intimidan como grupo colectivo y les dicen ustedes no son nada, ¿sí? Y ahí vivimos todas esas violencias en un solo grupo humano y muchas veces en una sola persona. Es importante que cuando ya hablamos de violencia, nosotros hablamos de una persona que agrede y otra que es agredida. Y víctima es toda persona que sufre un daño provocado por otro sujeto. Es decir, siempre hay implicado un sufrimiento de la persona que es víctima o que es dañada de alguna forma, y hay una intención de otra persona por dañarlo. Y eso es muy importante en el concepto que vamos a ver más ahora de daño psicológico. Desde la parte del derecho se dice que la víctima es el sujeto pasivo del delito, y todo delito tiene que ser típico, antijurídico y culpable, ¿no? Y eso es bien importante, más adelante también les digo para qué.
Y uno puede ser víctima en cualquiera de esos aspectos, en su integridad como persona, integridad física, psicológica, como ya lo hemos visto, en su propiedad, ¿sí?, en las cosas que obtiene o que va a llegar a obtener en algún momento, en sus derechos humanos, ¿sí? Y eso es algo que a veces no tenemos en cuenta, los derechos humanos, ¿sí?, el derecho a la igualdad, el derecho a su libertad y el derecho a la solidaridad que puede tener. Y vamos aquí que la víctima, como lo decía anteriormente, no solamente afecta a la persona que es víctima, sino que esto se extiende como cuando uno tira una piedrita en un lago y se empiezan a hacer las ondas. En otras partes le llaman el modelo ecológico o modelo sistémico, ¿sí? La persona, el individuo, es la víctima primaria, pero de ahí también su familia se ve afectada, son las víctimas secundarias, y luego su comunidad se ve afectada, que son las personas, las víctimas secundarias. Y un ejemplo de esto es de la vida real, de las personas que nos llegan al instituto, una persona que es agredida en un accidente de tránsito, ¿sí? Ya no es agredida, es lesionada en un accidente de tránsito, perdón. Y esa persona, después de esta lesión de tránsito, queda con fracturas de fémur, tiene que ser llevado a cirugías múltiples, tiene que ser cuidado por su esposa, y ahí vemos la primera víctima, la persona que sufre, y que no solamente sufre ese dolor físico, sino que también está sufriendo el problema de que no puede trabajar. Y muchas veces esta es la persona que mantiene la familia, ¿sí? Entonces el pensamiento, ¿y ahora cómo vamos a hacer? No tenemos plata, nos va a hacer falta la papita. Va la familia, la esposa, que tiene que dejar todo lo que hacía antes, que era cuidar su rol de familia, su rol de madre, para cuidar ahorita este nuevo, muchas veces niño, que tiene que lavarle la ropa no solamente, sino también bañarlo, limpiarlo, hacerle, cuidarlo. Y si tienen niños chiquiticos, peor todavía, entonces tienen que cuidar a todos los niños, casi, ¿sí? Y ese caso lo tengo del instituto, de una persona que me contaba eso, y me decía: mire doctor, cómo cambió mi vida con ese accidente, ¿sí? Y me da un pesar con mi esposa por eso, porque es que ella me tiene que lavar todo, y yo la veo a ella, que ella me mira con rabia, y ella también, yo la veo que está afectada por esto, y no solamente yo, y a mí eso me hace sentir mal. Y entonces luego vemos a la comunidad, y esa es una persona que trabajaba en una empresa, y que muy posiblemente lo que él hacía, solamente él lo hacía, o era un operario en una línea de producción que ahora no está y esa línea se ve afectada, o era un maestro de escuela que ahorita esos niños de esa escuela ya no van a poder obtener la educación que tenían, o se ve interrumpida por un tiempo, ¿ya? La persona víctima no sufre sola, siempre sufre con todas las demás personas de alrededor, y así no lo veamos, todos sufrimos, ¿sí?, como sociedad, como colectivo. Esa también es otra pintura, en realidad son tres pinturas de Guayasamín, son el llanto, el miedo y la ira. Guayasamín decía que esos son tres de los sentimientos que no se pueden nunca ocultar. Uno no puede ocultar nunca cuando sufre y llora, o cuando está feliz y llora, o cuando tiene mucha rabia por algo. Es imposible hacerlo. Y aquí entramos al concepto de daño, pero ese es daño en general. ¿Qué es el daño? La OMS nos dice que el daño es una pérdida o una normalidad en una estructura o en una función fisiológica que antes estaba bien, ¿sí? Que puede ser dentro del orgánico, anatómico de la persona, puede ser dentro de lo psicológico. Y desmenuzamos un poco más este concepto y hablamos que puede ser ausencia o disminución de algo que antes funcionaba. Por ejemplo, la persona, hablamos de esta persona en el accidente de tránsito. Esta persona antes del accidente de tránsito caminaba bien, ya no camina bien, ya tiene que transportarse con muletas, o muletas sí puede hacerlo, muchas veces es en silla de ruedas, ¿sí? Ya no puede caminar, su marcha se ve alterada, y desde la clínica, no desde la clínica psiquiátrica, sino desde la clínica forense, lo evaluamos y decimos: esa persona tiene una perturbación de su función de la marcha, y le damos su secuela. Se puede ver afectado entonces lo físico, como hablábamos, pero también lo psicológico. Y es lo mismo, esta persona va a tener
cambios muy posiblemente en su afecto, va a tener cambios en su comportamiento y va a tener cambios en su pensamiento. ¿Sí? Que esa persona va a estar deprimida, va a estar ansiosa o va a estar irritable. ¿Sí? Va a empezar a actuar bruscamente con la familia, desde la frustración que tiene por no ser el que era antes. O es una personalidad muy débil desde antes y se psicotiza, hace una ruptura psicótica y se sale de la realidad. Y uno puede percibir este daño desde dos esferas importantes, desde su vivencia propia, que sería todo lo material u objetivo, y ahí entramos nosotros desde lo forense a valorar a la persona y decirle si usted es una persona que sufre y usted tiene una perturbación, o tiene un daño psíquico, o tiene una secuela emocional. O podemos vivenciarlo, como lo decía antes, toda la sociedad, y eso es lo subjetivo. Es la vivencia colectiva del daño, bien sea de la persona o de un daño en general para el colectivo. Y entramos ya al daño psicológico y decimos, como le decía la primera diapositiva, es consecuencia de un suceso negativo para la persona que desborda todos los mecanismos de esta persona y se convierte en una psicopatología. Y eso es base fundamental para determinar el daño psicológico, la existencia de una psicopatología, que puede ser o no un diagnóstico dentro de la salud mental. Puede ser solamente decir dentro de lo nosológico esta persona sufre porque su rol cambió, porque su proyecto de vida no es lo que iba a ser. ¿Sí? Y tengo aquí me viene un caso que me comentó una compañera que tiene un muchacho, también un accidente de tránsito, de todos los días, y el muchacho jugaba fútbol, y era un muchacho de las comunas de acá de Siloé, y era un pelado que aparentemente jugaba bastante bien fútbol, y ya lo tenían fichado y se lo iban a llevar. Tuvo el accidente de tránsito, ya no puede caminar bien. Y el muchacho veía esto de jugar fútbol como su proyecto de vida, decía, no, yo me meto a la América y me van a llevar a los Panamericanos y es otra cosa, y voy a terminar la selección Colombia y todo eso. Ahora ya no lo puedo hacer. ¿Sí? Y entonces, ¿qué genera el daño psicológico? El daño psicológico usualmente lo genera que la persona sienta que hay una amenaza verdadera a su vida o a su integridad psicológica, ¿sí? Que va a ser dañado de alguna forma, que me amenazan y que puedo llegar a morir. O una lesión grave, debido a un hurto, me pegan un tiro, me nuclean el ojo y quedo con un solo ojito y tengo mi lesión física grave. O siento que la persona que me iba a hacer el daño realmente tenía la intención de hacerme el daño y me quería matar o me quería lesionar gravemente, me quería dejar vivo para que yo sufriera, ¿sí? Y es la percepción de intencionalidad. O que dentro del suceso, que puede ser o no delictivo, haya una pérdida de un ser querido, o haya la presencia o la exposición al sufrimiento de otra persona, que puede ser o no un ser querido, ¿sí? Y muchos hemos oído en el que hubo y las noticias, estas cosas que se meten a las casas de las personas, cogen a todo el mundo, los atan y se les roban cuanta cosa de la casa, pero adicionalmente también violan a la señora y violan a la muchacha del servicio y golpean al hijo y al señor lo dejan malherido. Todo eso va a generar en la persona un daño psicológico importante. ¿Y qué me va a agravar más este daño? Que los hechos sean múltiples, como los que les comentaba. Un intento de robo que salieron lesionados 3 y violaron a 4. O que la lesión física sea una lesión física tan visible y tan grave que yo la lleve el resto de mi vida. ¿Sí? Puede ser una cicatriz en la cara. Y uno cuando ve a una persona una cicatriz en la calle uno se pasa de calle. ¿Sí? Uno dice, no, es una rata. Pero no, o sea, nosotros no sabemos qué fue lo que pasó, pero esa persona va a tener que vivir con eso toda su vida y en un sufrimiento importante, muy posiblemente. Y el daño psicológico, vamos a ver que va a funcionar como en 3 fases grandes que podemos determinar, y Echeverrúa, que es un catedrático de Tenerife, si no estoy mal, las determinó. Y él dice que primero, después del hecho delictivo, después de que empieza el daño, por decirlo así, comenzamos.
ya comienza una sensación como de sobrecogimiento, como el shock, la confusión, de no sé por qué me pasó esto, por qué me suceden estas cosas a mí. Y luego viene, después de que pasa con esta confusión mental de la pregunta y que se empiezan a esclarecer las cosas, ya empieza a aparecer toda la panoplia y lo vivido, lo colorido del desastre. Y entonces empiezo a sentir dolor, empiezo a sentir indignación y me mancillaron y mi honor, mi dignidad ya no la tengo como antes y me da culpa y ya, o sea, lo que me pasó fue porque yo me fui por esa calle y yo sabía que no me tenía que ir. Tengo un caso que vimos esta semana, una chica que fue violentada sexualmente por otra persona, 15 años de edad esta chica, se va con una amiga, la amiga invita a un amigo, se mete un cuarto al parche, se ponen a tomar, la muchacha queda perdida, se la llevan a un hotel, la violentan sexualmente, yo la veo 5 años después. Y me dice, doctor, es que yo sé que parte fue culpa mía, porque es que yo no debía haberme ido a tomar con esa gente, yo no conocía a esa gente, yo a duras penas conocía a mi amiga, yo debía haber dicho que no, yo debía haber dicho a mis papás que me iba a ir, pero yo no les dije porque me daba miedo que no me dejaran ir. Yo me tuve que haber cogido el taxi, el primero que me ofrecieron para irme a Jamundí, y no lo hice. Y la culpa tan intensa que tenía esa muchacha le generaba un sufrimiento después de 5 años. Y ya habiendo superado y habiendo estado en tratamiento psicológico por más de 2 años. Y aún sufría esa muchacha. Y llegamos como a un tercer momento que ya la persona empieza a vivenciar nuevamente en forma de recuerdos y que pueden ser disparadores de cualquier tipo. Un olor, suena un pito, sale a la calle y ve un carro frenado duro y la persona en el accidente de tránsito se echa para atrás, no, yo no quiero volver a montar, ¿sí? Ya no me monto en la Comepal porque es que en la Comepal fue que me accidenté, entonces ya no me monto en la Comepal. En la Río Cali, perdón, la Río Cali, ya no me monto en la Río Cali porque en esa fue que me accidenté. Entonces ya no puedo ir en bus, ya tengo que coger taxi y me sale más caro porque me da miedo montarme en un bus, ¿sí? Y entonces las personas empiezan a experimentar todo esto y muchas cosas más. Sienten humillación, vergüenza, culpa, pierden la confianza, empiezan a tener una cantidad de síntomas cognitivos, empiezan a tener una cantidad de síntomas comportamentales y empiezan a tener una cantidad de cambios en su vida y en su ser, que muchas veces son cambios permanentes, ¿sí? Como por ejemplo, ese que nos dicen aquí, modificación de sus relaciones, y es una persona que antes era independiente, tenía su trabajo, estudiaba, le sucedió algo yendo a la universidad y ya no va a la universidad, ya no se separa de la mamá o el esposo, ya no sale de la casa, se vuelve dependiente y ya no hace nada más. Se perdió una posible persona que iba a hacer algo importante en la vida, perdió esa persona su proyecto de vida. Y los daños psicológicos los podemos ver como de 2 tipos grandes: las lesiones psíquicas, que son aquellas que son como las más agudas y usualmente se dan por la sensación de perjuicio y de daño en la dignidad. O sea, me dañaron a mí en mi honor, entonces me siento mal por eso. Y usualmente dentro de los diagnósticos psiquiátricos, los diagnósticos que se pueden encontrar dentro de la parte médica, usualmente son trastornos adaptativos, ¿sí? Que pueden ser del corte afectivo, del corte comportamental o mixtos, un trastorno de estrés postrauma, descompensaciones de personalidades ya que tenían algún toquecito por ahí y se descompensan más, personalidades límite usualmente o personalidades del clúster B. Tienen dificultad para la toma de decisiones, sienten que no tienen control de su vida o de lo que sucedió. Y si esta lesión psíquica no se trata, y esta es posible de ser manejada, tratada en una psicoterapia, y la psicoterapia es efectiva, y la persona se siente que te da su perjuicio, pues ha sido liberado, o logró conseguir satisfacción de su lesión, y atraparon al mal, le dieron cárcel,
o finalmente lo indemnizaron de alguna forma y con eso se siente mejor, entonces esto pasa. Pero si no pasa, se cronifica y se convierten ya en modificaciones de personalidad o síntomas de estrés postraumático crónico que quedan ya estables. Y solamente uno lo ve eso después de 2 años. Uno dice después de 2 años, si todavía quedó con algo, y posiblemente va a quedar con el resto de su vida con eso, como una modificación de lo que era su persona. Y ustedes dirán, bueno, entonces toda persona que le ocurre algo, que lo roban o que tiene un accidente de tránsito, todos terminan con daño psicológico. No, no todos terminan con daño psicológico. ¿Por qué? Porque muchas veces, muchas personas de las que nosotros vemos con daños psicológicos ya de por sí tienen algunas vulnerabilidades importantes. Vulnerabilidades dentro de lo psicológico, como por ejemplo baja autoestima o experiencias negativas previas, o sea, tuvieron la muerte del papá en un atentado, o la mamá se murió de un cáncer, el hermano lo capturó la guerrilla y lo iban a meter dentro de la guerrilla, el hermano se volvió y lo mataron, y entonces le ocurrió un hurto y también le pegaron un tiro a la señora, ¿sí? O pues no cosas tan dramáticas, de pronto pérdidas sucesivas normales que pueden ocurrir en la vida, pero que no las tramita bien, no las elabora adecuadamente, y entonces eso lo siente como cosas negativas en su vida. O podemos tener vulnerabilidades biológicas, como por ejemplo un paciente o una persona con un retardo mental que no logra tener las herramientas que podemos llegar a tener todos los demás, o tiene herramientas muy primitivas, muy desadaptativas, ¿sí? Y no logra entender todo esto y entonces se daña psicológicamente. O tenemos personas que las estrategias de afrontamiento no son tan buenas, ¿sí? Y se quedan rumiando el pensamiento, se quedan anclados al suceso, o se quedan siempre con la pregunta ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y esas son estrategias de afrontamiento bastante malas. O que no haya un suficiente apoyo familiar o una red de apoyo, así no sea dentro de la familia o lo externo, que la persona no se sienta que las instituciones han aportado algo para que se sienta mejor. ¿Sí? Doctor, yo llevo 4 años en esto, la persona sigue libre, yo la veo a cada rato por el barrio, me mira y se ríe. Cuento de todos los días. Y así es. La justicia en Colombia es coja, no tiene piernas. Desgraciadamente camina lento, lento. Bueno, tenemos algunas estrategias, como les contaba, afrontamiento bastante negativas, que la persona se aísle, que de pronto se anclen los pensamientos, que empiece a consumir, ya bien sea que tuviera una patología de consumo previa que la reactiva o que arranca a consumir abuso también de las medicinas, o que sea una de esas personas que son querulantes y que todo el tiempo están demandando a todo el mundo voluntariamente. Entonces, este me miró mal, entonces voy y lo demando, y este me miró mal, y voy y lo demando, y este me pegó, entonces voy y lo demando. También ocurre muy frecuentemente. Y tenemos algunas estrategias que son bastante positivas, ¿sí? Que también ayudan a las personas que de pronto tienen estas vulnerabilidades que veíamos acá, pero que afrontan bien el hecho, ¿sí? Y lo aceptan, se resignan, buscan cómo sublimar y buscan cómo ayudar a otras personas, crean una ONG, hacen un grupo de víctimas y con eso se sienten mejor, ¿sí? O no lo hacen así, sino que buscan un apoyo social, se meten dentro de su núcleo familiar, su familia los apoya, los saca adelante. Bueno, y pues ya como para terminar, bueno, ¿y esto para qué? ¿Para qué conocer sobre esto? ¿Para qué saber sobre el daño? ¿Para qué saber que las personas se dañan psicológicamente? Bueno, desde la parte de nosotros, es importante que nosotros sepamos esto, desde la parte de psiquiatría forense lo digo, y desde la parte de la clínica forense, es para poder ayudar al sector justicia y decirle, vea, mire, lo que le pasó a la persona es un delito típico, porque está escrito en un manual, es culpable porque hubo alguien que lo lesionó. Y a nosotros hay que decirle, vea, mire, es antijurídico porque sí está atentando contra la integridad de la persona, o está atentando contra el libre desarrollo de su personalidad, o está atentando contra su patrimonio económico, o está atentando contra cualquier cosa que encuentre en el código penal, ¿sí? Dentro de lo civil, lo administrativo o lo penal, ¿sí? Y entonces nosotros, la semana pasada la doctora Salamanca nos hablaba de qué es lo que se hace dentro de la psiquiatría forense, ¿sí? Entonces nosotros hacemos una serie de informes periciales y estos son los que usualmente nos encontramos las víctimas.
¿sí? Dentro de lo penal, las perturbaciones psíquicas, es decir, al señor juez, vea, señor juez, esta persona está mal por lo que le pasó, ¿sí? Esta persona está mal por el accidente de tránsito que tuvo, no ha podido volver a sobrellevar su vida, no pudo regresar nunca a trabajar, trabajaba como informal, lo echaron del trabajo y no ha logrado conseguir absolutamente nada y ahorita lo mantiene en la familia, con su esposa y sus hijos, y les ha tocado que irse a vivir donde la suegra, porque no tiene más donde vivir, les tocó vender la casa donde estaban. Esta persona está dañada, se siente mal y sufre por eso. Daño psíquico es más o menos lo mismo, pero no dentro de lo penal sino en lo administrativo. Y el daño psíquico es muy bonito por lo que vamos a hablar ahorita, lo que les voy a comentar ahorita sobre las medidas de reparación, porque el daño psíquico, nosotros como psiquiatras forenses le podemos decir al juez, vea, mire, esta persona no está solamente dañada, y eso es lo que nos importa. O sea, si está dañada, pues eso a usted hasta el fiscal le dice que está dañada. Pero yo le puedo decir a usted, señor juez, vea, hágale esto, ¿sí? Particípele con estas medidas de satisfacción para que se sienta mejor. Particípele con la indemnización, de la dará usted, pero particípele con medidas de no repetición, que no le vuelva a pasar esto a esa persona o a otra más, ¿sí? Y eso es bastante bonito, se trabaja bastante chévere eso. Los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar, ahí también hay víctimas, y las víctimas no solamente las mujeres, también víctimas hombres, ¿sí? Y el problema es que los hombres por pena no van y dicen, ¿sí? No es que mi mujer me trata mal, qué pena, es que mi mujer es como yo no tengo trabajo, mi mujer es la que trabaja, ella no, pues me tiene restringida la plata y pues no puedo hacer nada, me toca quedarme en la casa cuidando a los niños y ni siquiera con los amigos ya puedo departir porque no tengo ni siquiera como salir a la esquina a comprarme una cerveza, hay que jugar dominó, ¿sí? Suele suceder bastante. La ley de víctimas y de restitución de tierras es la 1448 del 2011 y en su artículo 69 nos habla de las medidas de reparación. Es lo que yo les hablaba ahorita, que es de las cosas bonitas que podemos hacer nosotros, que no es solamente quedarnos como simples operadores de justicia y decirle, vea, si una persona está mal, hágale, o sea, usted mande a la cárcel a este y entonces dependiendo del código penal, entonces dele tanto de cárcel y eso lo decide el juez, no lo decimos nosotros, ¿ya? Pero entonces aquí nosotros podemos decirle al juez, mire, esta persona se siente mal porque no pudo volver a trabajar, porque lo que le sucedió, estoy precisamente trabajando en un caso ahorita de un señor, trabajador criminalístico de la fiscalía, que tuvo un accidente de tránsito vía Guacarí, donde el carro donde se están transportando había sido arreglado una semana antes. El arreglo, como que fue un arreglo pues, bastante mal hecho, se dañó el carro, se estrellaron con la compañera y el señor quedó con un cuadro sincopal, cuadro vasovagal, cada rato se desmaya, no hay cura para eso, lo han tratado de múltiples formas, el señor se siente deprimido, estuvo casi un año sin laborar, ahora ya labora, pero entonces está laborando con restricciones. Y entonces el señor ya no puede hacer lo que le gustaba antes, que era salir al campo, salir y hacer las mediciones, colocarse un traje de bioseguridad, recoger las muestras. Lo tiene en una oficina ya encerradito sin aire acondicionado. Y el señor, yo me siento tan mal con eso, que a mí me gustaba estar allá afuera y ahora ya no puedo hacerlo. ¿Sí? Entonces nosotros le decimos, vea, restitúyale el entero, haga lo posible para que esta persona, bueno, que si no puede hacer el trabajo, haga algo que lo satisfaga, que se sienta mejor haciendo. La indemnización es básicamente que muchas personas quieren, que es plata, y muchas personas van a pedir plata. O le decimos, vea, mire, esta persona necesita una rehabilitación, y necesita una rehabilitación desde lo físico, y eso lo debe pagar el Estado, o eso lo debe pagar la persona que le hizo el daño. ¿Sí? Rehabilítela neurocognitivamente porque esta persona quedó muy neurocognitivamente. Pegaron un balazo, tuvo laceración cerebral y esa persona tatarea, a duras penas se le entiende. ¿Sí? Entonces, mire, necesita una neurorehabilitación esa persona.
satisfaga de alguna forma. Y tenemos un casito, que es también una compañera que era una persona que había sido por homónimo, le habían expropiado bienes, patrimonio, habían dicho que era narcotraficante y eso salió en la primera plana del país. Pepito Pérez, narcotraficante. Y entonces, ¿qué es lo que el señor quería cuando lo vieron? El señor decía, vea, mire, yo lo único que quiero es que el país coloque en su primera plana, igual que como me pusieron que yo era un narcotraficante, ponga que yo no soy un narcotraficante, porque es que eso me ha dañado mi dignidad y ya las personas no me ven como me veían antes, ¿sí? Ni siquiera mi familia me ve como me veía antes, me tienen desconfianza y yo no he podido volver a conseguir trabajo por eso, porque dicen que yo era narcotraficante, cuando el narcotraficante era el mismo Pepito Pérez pero con otro número de cédula. Y les garantías de una repetición, o sea, es decir, que no se vuelva a repetir eso, y no solamente sobre esa misma persona, que no vuelvan a violar a ese niño o a esa niña, ¿sí? Que le den un bienestar, que el tío que lo tocaba pues ya no esté ahí al menos, ¿sí? O la tía que lo tocaba, o la persona que le fuera a hacer el daño. Y todas estas reparaciones las hacemos en lo colectivo, en lo individual, en lo material, devolver lo que necesita, en lo moral y en lo simbólico. Y esto es muy chévere para los colectivos. Por ejemplo, devolverle a una comunidad el valor de ser una comunidad, porque por violencia sociopolítica les quitaron su valor como comunidad, ¿sí? Y pasó por ahí la guerrilla, o pasaron los paramilitares, mataron a la mitad del pueblo, la otra mitad se fue, entonces volvió un pueblo fantasma y ahora la gente está regresando, ¿sí? Entonces era decirles, vean, mire, estas son sus casas, esta es su tierra, esto es su dignidad como personas y como comunidad. Lo chévere de esto es que siempre va a favor de la víctima, intentando siempre tener en cuenta los derechos humanos de las personas o de los colectivos y pues eso también, pues las características de la indemnización, restitución, rehabilitación, garantía de no repetición, pues dependen del hecho victimizante que se dio, ¿no? No es igual violencia sociopolítica versus digamos una persona en la riña en la calle que lo lesionaron, ¿no? No es lo mismo. Bueno, y vamos entonces terminando con bueno, ¿y qué pasa? Pues, ¿para qué nos vienen a hablar todo esto nosotros que somos médicos, somos psicólogos, o estamos en otras áreas? Bueno, precisamente por esto, la victimización secundaria. Y esto es para que hagamos un cambio en el pensar, ¿sí? Que pensemos en estas personas como lo que son víctimas y son personas sufrientes, son personas que necesitan una ayuda, ¿sí? Y no necesitan que el especialista los vea y les diga, sí, usted tiene la fractura, bien, vaya por casa y vuelvan 3 meses. O que vaya donde el médico general le diga, no doctor, es que yo me siento muy ansioso y yo no puedo dormir y me siento mal, vaya que lo va al psiquiatra. Y regresa a los 2 días, me sigo sintiendo mal, deme algo, no, yo no puedo hacer eso, vaya que lo va al psiquiatra. Vaya que lo vea al psicólogo, vaya que lo vea otro diferente a mí. ¿Sí? Y aquí hablamos de la parte médica y vamos a la parte judicial, ¿sí? ¿Cuántos años se demora un proceso de esto? ¿Cómo podemos nosotros para garantizarle a estas personas celeridad? ¿Cómo podemos hacer para que estas personas no sufran más? ¿Sí? Entonces, toda esta charla pues va encaminada a eso, a que no cojamos a esta persona que ya de por sí viene sufriendo por algo y no seamos ni siquiera capaces de darle una mano amiga, o no seamos capaces ni siquiera de prestarle un oído para escucharle su sufrimiento y poder decir, bueno, mire, o sea, yo le entiendo que usted sufre y yo pienso que es importante que hagamos esto, esto y esto y esto. Y que si usted sufre porque le sucedió esto y usted no está haciendo un proceso penal, bueno, hágalo. Un proceso administrativo, vea, mi recomendación es que usted busque una persona que sepa más de esto que yo no soy abogado, pero busque a alguien que lo asesore, ¿sí? Si yo no sé de esto, al menos busque a alguien, oriéntelo bien, ¿sí? No le diga, no, eso no me toca a mí, no me corresponde, yo no sé, tengo 17 minutos para atenderlo y necesito que me diga rápido qué es lo que tiene. ¿Ya? Que eso es desgraciadamente lo que pasa en todas nuestras EPS. Bueno, y finalmente los dejo aquí con
Guayasamín no solamente pintaba sobre la violencia del hombre contra el hombre, sino que en el 80 hasta su muerte en el 99, él pasó a la edad de la ternura, y estos son, él principalmente pintaba en la edad de la ternura todo el amor de la madre hacia el hijo, y estos son precisamente cuadros acerca de ese amor de la madre hacia el hijo, y que es más o menos como lo que tenemos que hacer nosotros también, intentar regresar como a esa ternura, o al menos introducirnos un poquito para ayudar a estas personas que sufren, ¿sí? Y que sufren verdaderamente. Muchas gracias. Si hay una pregunta, una duda, pueden acercar por correo, no hay ningún problema. Yo tengo una pregunta. Primero, muy interesante la tabla de presentación, muy ilustrativa. Pero ahora me surge un interrogante bien importante para el país. Colombia es un país que asiste a una situación especial de víctimas desde el punto de vista físico y psicológico. Y usted definió que los trastornos emocionales y psicológicos se vuelven crónicos y se vuelven de difícil manejo después de un tiempo. Resulta que en Colombia han habido pueblos que han sido arrasados por cualquier actor armado del país, y solamente mucho tiempo después, en lo colectivo o en lo individual, el país se ha preocupado por darle una asistencia de tipo psicológico, psiquiátrico a estos pueblos. ¿Hacia dónde va el país con relación a esto? Porque desafortunadamente solamente en los últimos tiempos se ha oído los términos de reparación de tierra, reparación de la víctima, porque antes estos términos no se manejaban en el país. Es lo de los que le decían la ley de víctimas y de restitución de tierra del 2011. Y es muy divertido, uno empieza a leer la ley y dice que, más o menos me acuerdo la definición exacta, dice que la persona víctima es la persona víctima que sufre o que sufrió alguna lesión por algún agente del Estado en sus derechos humanos después del 1 de marzo de 1985. Entonces, a mí me pareció curioso eso, yo me fui y terminé de leer, y decía que después de 1985, todas estas personas son susceptibles de ser reparadas, ¿sí? Y se les considera víctima. Antes de eso, solamente son susceptibles de verdad, ¿sí? Y por eso es que se han hecho todas estas comisiones de la verdad con respecto a todas estas lesiones colectivas, especialmente por violencia sociopolítica, por conflicto armado. ¿A qué vamos? Pues la verdad yo no lo sé. O sea, ¿qué quisiera yo, qué esperaría yo? Que obtuviéramos esto, que obtuviéramos para todas las personas restitución, que obtuviéramos, pues más que la indemnización, bueno, la indemnización es plata, pero más que plata es la garantía de no repetición. Es decir, hombre, que eso no se vuelva a repetir, que no exista otro Bojayá, otro Salado, ¿sí? Que, pues digamos que haya paz, ¿sí? Pero al menos que no haya esa violencia sociopolítica. Yo personalmente no estoy viendo en el instituto violencia sociopolítica, lo están manejando los otros dos compañeros que tienen mucho más tiempo en el instituto. Y ahí es donde uno se da cuenta y afirma, se reafirma como persona, o que uno es una persona con un pensamiento muy positivo, o que uno es una persona con un pensamiento muy negativo. Porque uno empieza a leer estos casos de estas personas y son de una violencia, son de un desastre, de la forma en cómo desaparecían la gente, cómo delante de toda una comunidad cogían y sacaban usted, o sea, ni siquiera es como usted que tiene la culpa de algo, no, usted que es usted, usted que es usted, usted que es usted, vengan aquí y los matamos delante de todos para demostrar algo. Y demostrar que es que nosotros dominamos aquí. ¿Sí? Yo pienso que ahí es donde es lo importante, la garantía de no repetición.
que el Estado realmente diga y se ponga en la mente de que eso no se puede volver a repetir, y eso es lo que esperaríamos todos, eso es lo que esperaríamos del proceso de paz. Y todo el mundo dice, ¿no?, que Santos nos está vendiendo a la guerrilla y cuánta cosa. Yo tengo una opinión sobre el proceso de paz, y yo pienso que eso debe ser llevado a cabo, porque hay muchas cosas que la gente no sabe, y casi todos los que dicen nos están vendiendo y que se van a hacer un vendido y que le va a dar una cantidad de plata a no sé quién. Yo pienso que eso es mejor que todo lo que ha ocurrido. Que es que no van a pagar cárcel y tienen que pagar cárcel. Hombre, mientras no vuelva a pasar lo que pasó, yo pienso que eso es bueno. O sea, eso va a garantizar que las personas se les pueda restituir su tierra y puedan regresar a sus comunidades, ¿sí? Y puedan regresar a sus comunidades para hacer lo que hacían antes, ¿sí? Y tener su dignidad como comunidad. Y que no va a volver a pasar, y que se van a sentir satisfechos en su vida, porque mucha gente de esta quiere regresar. Y uno ve a veces algunos relatos donde dice la gente: yo estoy aquí en Cali, pero yo no me siento en Cali. A mí me gusta mi tierrita ya en no sé dónde. Y a mí me gustaría regresar algún día a mi tierrita. Especialmente los más viejos. Los jóvenes casi no, pero los más viejos sí. ¿Sí? ¿Qué pensaría o hacia dónde se dirige eso? Pues yo espero que se dirija a esto, que se pueda realizar estas cosas. ¿Sí? Eso es como la idea. O sea, eso es lo que pienso yo que todo el mundo quiere, o que la gran mayoría de pronto queremos, ¿no? Quisiera hacer un comentario. Primero, pues, felicitar al doctor también por esta excelente presentación. Además es muy grato porque son profesionales jóvenes que nos están planteando una visión distinta, incluso una manera de presentar, vinculada al arte, vinculada a lo sensible, y creo que eso es de un gran valor. En esa misma línea estaba pensando en lo importante que es repensar lo humano, en el caso, por ejemplo, de la psiquiatría, más allá de fenómenos físico-químicos simplemente, ¿no? Tenemos tradicionalmente una parte, no toda, pero una parte de la psiquiatría altamente biológica, digamos, concibe al hombre en ese sentido y lo deja mutilado de algo que el doctor muy claramente plantea, que es la dimensión simbólica. Y una cosa muy importante es el tema ético, o sea, cómo lo ético juega un papel muy importante en la calidad de vida de la gente. Lamentablemente la ética, pues en nuestro contexto quedó reducida a una cátedra en las universidades que incluso ya no hablan de ética empresarial, que es bastante cuestionable el término mismo. Entonces quería como hacer esa acotación, valorar enormemente esa dimensión que usted tan claramente nos propone y la pone en evidencia a través de su propio ejercicio. Quiero hacer un comentario de eso, que una cosa que uno ve con los colegas psiquiatras es que desgraciadamente muchos se han convertido en formuladores, ¿sí? Y eso convirtiéndose como parte de un sistema que realmente no está funcionando, ¿sí? Y entonces caen en lo que yo personalmente pienso que no es la psiquiatría, ¿sí? Que es ver a un paciente 5 minutos, tómese la pepa, váyase para la casa, regrese en 2 meses, regrese en 1 mes, regrese en 3 meses, regrese en 15 días, y a ver si le cayó bien la pepa, ¿sí? En mi concepto personal, yo no hice psiquiatría para hacer eso, y por eso me he ido desvinculando de las CPS a lo que he ido pudiendo. A mí siempre me gustó la psiquiatría forense, por eso dije, no, yo me voy a ir para ese lado. A manera de anécdota personal, yo estuve mucho tiempo intentando entrar en psiquiatría, no lo había logrado, entonces dije, me voy por el otro lado y empecé por criminalística. Y esa es mi primera especialización. Y primero trabajé en el Instituto Nacional de Medicina Legal como médico perito. Y yo estuve como médico perito y luego me fui como médico, me fui a hacer psiquiatría, la especialización, y regresé al instituto. Pero pienso yo que esa no es la idea de la psiquiatría. La idea de la psiquiatría debe ser lo contrario, o sea, intentar no medicalizar, utilizar el medicamento cuando se requiera, porque el medicamento es necesario, muchas veces es necesario, pero es como prestémosle a esa persona la posibilidad de ser escuchada,
Y eso pienso yo que es la parte importante. O sea, yo estoy sentado ahí, una persona que sufre, y hablamos desde lo clínico, me viene a decir, vea, mire, yo tengo un problema con mi esposa, ¿sí? Tómese el antidepresivo que no va a sentir mejor. No, cuénteme cuál es su problema, qué es lo que lo aqueja, qué se le puede colaborar. O sea, así sean esos 20 minutos que uno tiene o menos para poder ver a una persona, es como que venga, siéntase al menos escuchado y que al menos no has venido a perder el tiempo aquí, que eso es lo que a veces las personas le dicen a uno. Es que yo vengo al psiquiatra a perder el tiempo, tengo que hacer matar los medicamentos. ¿Sí? Es una manera de rubro personal, ¿no? La doctora. Sí, como los demás, primero felicitaciones. La propuesta de contenido, la propuesta visual, genial. Yo quería hacer unos comentarios en relación al primer cuestionamiento sobre qué se plantea el Estado, qué nos plantearíamos nosotros para manejar a estas personas que después de tanto tiempo empiezan a llegar. Yo quiero plantear eso en relación a la gente que ya nos llega, y no solamente estoy hablando de violencia sociopolítica, sino de las personas que nosotros podemos violentar en el ejercicio profesional y que se violentan en las instituciones de salud. ¿A qué me refiero? A que a nosotros nos llegan todos los días a las clínicas, hospitales, IPS, centros de salud, cualquier cantidad de lugares, gente con un sufrimiento. Esos sufrimientos son subjetivos. Solamente quien lo sufre sabe qué sufre, cómo lo sufre, dónde lo sufre, de qué manera lo sufre y si lo sufre a las 3 de la mañana en el dedo gordo del pie izquierdo. Solamente la persona lo sabe. Y el solo hecho de que nosotros no le validemos ese sufrimiento ya es hacerlo más víctima. Entonces hago ese llamado porque siempre nos cuestionamos, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué podemos hacer en el tiempo breve que nos dan para atender a una persona? Las técnicas psicoterapéuticas básicas, las herramientas psicoterapéuticas básicas no son tan complicadas. No hay que estudiar 40 años. La escucha activa es, vea, mire a la persona en la cara cuando le está hablando, cuando le está contando algo que para esa persona es importante. Valídele lo que esa persona le está diciendo, así sea como una sola frase durante toda la consulta, porque usted tenía que ir llenando la gran cantidad de cosas que tiene que ir llenando. Haga un esfuerzo, si no puede dejar, porque no le alcanza el tiempo, no puede dejar de escribir en el computador, haga un esfuerzo por aprenderse el teclado para poder mirarle el rostro a la persona que le habla, mientras usted tendrá que seguir llenando la cantidad de cosas que tenga que llenar. Usted con eso ya está haciendo una escucha activa, ya está dándole validez a lo que la persona dice. Usted puede utilizar otras técnicas como el resumen, como decir, bueno, usted lo que me estaba queriendo decir es esto y esto. Y ya con eso la persona, de entrada, ya sintió que lo escuchó. Y eso marca la diferencia de por qué a uno le sirve la acetaminofén y al otro no. Porque lo que le manda este médico casi me mata, pero este otro doctor sí me dio con el chiste y le mandó lo mismo. Lo mismo. Pero es cómo tratamos a la gente. Entonces esas personas vienen con sufrimientos, vienen con dolores que no se pueden ver, que no se pueden tocar y que nosotros no podemos sentir. Entonces lo último que debemos hacer es decir que usted no tiene nada. O la frase típica de la que muchas veces hemos hablado, lo que usted tiene es psicológico. ¿Qué es psicológico? Empezando por ahí. Entonces, si le duele, y si sufre, lo sufre. Si usted no encuentra que eso le resuene, no le parece, usted cree que se está haciendo, pues escriba, me refiere a esto y esto y esto y esto y esto y esto, y luego en su evaluación, entre comillas, objetiva, describa lo que encuentre, pero no le diga a la persona, no, usted no tiene nada. Permita que esa persona exprese lo que tiene que expresar, porque ya de entrada ahí nosotros estamos haciendo una psicoterapia, o por lo menos un enfoque diferente de eso, y le estamos haciendo menos violencia a esa persona que ya viene violentada. Somos un país de gente violentada. Somos todos nosotros, algunos nos han atracado, algunos nos han amenazado, algunos nos han gritado, algunos nos han intentado agredir, algunos nos ha tocado alguna persona en la calle que de un momento a otro y sin causa puede intentar hacernos algo. Entonces somos un país de gente violentada. ¿Qué nos pasaría a nosotros si en estas cosas que nos pasan en el día a día y uno llegara a un lugar a contar, me pasó esto y esto y esto,
y la gente no nos escuchara, no nos creyera que estamos mintiendo, exagerando, nos tratara mal por eso y nos dejara tirados hablando solo. Entonces, ponernos en el lugar del otro yo creo que es lo primero. Y este tipo de charlas hacen que volvamos a darnos cuenta de eso, que probablemente lo sabemos, pero que a veces en el quehacer diario se nos queda un poquito ahí escondido. Entonces, felicitaciones, muy chévere. Mira qué chévere que comentaste y que sacabas a colación esto de la persona que miente. Y precisamente eso nos comentaba al final de la victimización secundaria. Y qué común es ver, por ejemplo, cómo en la violencia sexual nos mandan muy frecuentemente a estos niños y nos dicen, vea, díganos si es verdad lo que está diciendo. O nos mandan un adulto, y parte de los comentaba ahorita esta muchacha que fue violentada con tragos y estas cosas, parte de las preguntas que mandaba la autoridad era esa. Vea, dígame, ¿por qué esto que ella dice no concuerda? Así se dice. ¿Por qué? Por favor explore por qué no es correspondiente lo que ella dice versus lo que encontró el médico legista versus lo que dijo en otra versión. Uno como víctima que le diga a la persona que supuestamente tiene que hacer justicia por uno, es que usted es un mentiroso, eso duele, y duele mucho. Y eso eran los comentarios que me decía esta muchacha, que decía, mire doctor, yo ya quiero dejar esto así, y yo quiero realmente, acá porque me trajeron ya, pues porque estoy haciendo esto, pero de mí, desde el primer momento yo hubiera cerrado este caso diciendo que no quería que se viera el proceso. Porque es que, vea usted, hace 2 años me dijeron que yo era una mentirosa, que porque salió en el archivo que yo había tenido un aborto. Y yo nunca he tenido ningún aborto. Y yo ese día dije, no, yo quiero cerrar esto, pero ¿cómo así que me estás diciendo mentirosa? De algo que me pasó y que lo estoy sufriendo, y que en este momento lo sigo sufriendo. Y que me siento culpable porque lo estoy sufriendo y por cómo lo sufrí, ¿sí? Sin echarle la culpa al otro, ¿sí? Es que yo no debía haber estado en ese lugar, yo no debía haber tomado las decisiones que tomé, es que era una muchacha de 15 años, ¿sí? Y qué chévere eso que mencionas ahí de la mentira, para traer nuevamente al comentario esto que es tan importante. Yo quiero decir una cosita. Me preocupa eso porque si de verdad está mintiendo, este es el caso. Mire que en la masacre de Mapiripán, una señora llevaba que allí le habían matado un hijo y lloraba y tenía todo y era mentira. Entonces, en ese caso, o sea, es que hay veces que sí está mintiendo la persona. Sí. Y vemos mucha gente que va y nos dice, no, yo me siento muy mal, estoy sufriendo mucho, yo tengo muchos problemas. ¿Y usted cómo siguió su vida? No, bien. ¿Y está trabajando? Sí. ¿Cuándo empezó a trabajar? No, como a la semana del accidente. ¿Y cómo están sus relaciones sociales? No, yo salgo cada 8 días, voy al río, con mi familia, con mis cosas. Pero yo me siento muy mal, doctor, no. ¿Qué sufrimiento tan grande tengo? ¿Y usted qué quiere? Pues que me paguen mi plata. Y eso dicen, y llegan y le dicen a ellos como que, bueno, sí, pues quieren que le paguen su plata. Por la parte de nosotros, pues no tiene un sufrimiento verdadero, ¿sí? Pero mire que en nosotros no está el decir si la persona está mintiendo o no. Y eso no es parte de la pericia. Y eso no me corresponde a mí porque yo no soy juzgador. Yo tengo que, usted, conocerle su relato, conocerle su vivencia, y sobre algo que me allegan, un expediente, me llega una denuncia, alguna cosa, ver si hay alguna consistencia. Y si no hay consistencia, yo reparo y digo como que, vean, mire, es que esto no coincide, ¿sí? Y la señora dice tener un sufrimiento, ¿sí? Pero hay cosas que no coinciden. Pero hasta ahí llego yo, porque yo no soy ni investigador de ella, ni juez, ¿sí? No me corresponde a mí decir si está mintiendo o no. Y si es un niño, tampoco me corresponde decir si está mintiendo o no. Me corresponde decir si su relato es consistente en lo que está contando.
se encuentra que su modulación afectiva va con respecto a lo que está contando, ¿sí? O si de pronto alguna persona le puede haber metido el discurso, ¿sí? Y lo ve uno mucho en custodia a veces, que llega el niñito o la niñita y dice: es que mi papá me toca, y le da todo el cuento y le dice: no, y él me toca en la vagina y me penetra con el pene, y ese niñito es una niña de 5 años. ¿Y usted quién le enseñó que eso era una vagina? No, mi mamá me dijo. ¿Y qué es la penetración? Ah, no, yo no sé, mi mamá me dijo que dijera eso. Muchas veces la mentira cae sola, no, ni siquiera tiene que ir a buscarla, simplemente es como tener eso que decía la doctora Durán, una escucha activa, ¿sí? Y estar muy pendiente de las cosas como van ocurriendo. Nosotros hoy tenemos una labor investigativa dentro de nuestro informe, ¿sí? Pero dentro de eso yo encuentro ciertas cosas que no me concuerdan y que no concuerdan versus otras versiones que da, o no concuerdan versus lo que se supone que el contexto dice que tiene que tener, ¿sí? Pero no está en nosotros decidir si mintió o no mintió, eso le corresponde al juez, que es el juzgador. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Consuelo Mejía, yo soy de Salud Pública y precisamente allí en el área de Salud Pública contamos y se están pues estableciendo procesos hace rato en la parte de salud mental con lo de los centros de escucha. Pero realmente a mí me parece que aquí en la parte que hay un reto muy grande para los que somos del área de la salud, en el sentido de que el sistema capitalista es un sistema muy bravo. O sea, lo que nosotros estamos acá viviendo nos hace ser también inhumanos, porque eso no es tan fácil. Y yo creo que el gremio médico, todos los profesionales de la salud, en fin, tenemos que, con el poder que hay y el conocimiento que tenemos y las capacidades y los cargos y todo, hay que trascender el asunto de la consultica en la GPS entre 15 y 20 minuticos y no sé qué, porque es que si uno se queda así en esa comodidad y en zona de confort, resulta que realmente no le vamos a poder ayudar a la población como hay que hacerlo. Y eso es una obligación. Mire, al que más se le ha dado, más se le demandará. Y a los que tenemos esta posibilidad de conocer qué es lo que pasa realmente con la problemática también económica, porque es que el asunto del sistema no es solamente las cosas puntuales. Por ejemplo, hoy estamos hablando en la secretaría de un caso de unas niñas que ahorita la moda es que las están cogiendo, las secuestran, se las llevan el fin de semana y las devuelven a sus casas y ya no pueden decir nada. Eso está aconteciendo. Hoy estamos hablando de un caso específico y cuando ya ellas van a querer denunciar o algo, llegan los talismanes, no los talismanes, no los talismanes, y les impiden hacer la denuncia. O sea, la cosa está muy grave, pero entonces yo pienso que nosotros en eso también, pues yo digamos soy muy comprometida con muchos procesos, a veces hasta me meto en problemas por eso, ¿cierto? Pero resulta que nosotros los de la salud y en fin, y cuando trabajamos con la gente de educación, tenemos una gran responsabilidad de generar unas redes sociales y mire, no solamente que haya tantas ONGs, fundaciones, en fin, haciendo como trabajos tan individuales, sino como que diseñáramos unas estrategias más poderosas, porque es que la cosa está muy complicada de la salud mental de nuestros niños y niñas, de nuestros jóvenes, de los viejos también, de la gente mayor que está siendo totalmente abandonada y aislada. Entonces la cosa está muy compleja y realmente nosotros, yo planteo que tenemos que, con estos espacios que se han dado, y pues yo gracias a Dios pude estar como en todos los 4 que ha habido, haya como un proceso de organización de aquí para adelante, porque es que la desesperanza es muy grande. Yo estaba leyendo algo que escribió el doctor Adolfo Vera en esa semanita, precisamente, que tiene que ver con que hay como una gran desesperanza y que uno ya ni los pájaros, ni las flores, ni y resulta que es nuestro deber ayudar
y servir, ¿no? Servir, pero también generar unas estrategias y unos proyectos o unas maneras o unas redes para no ser, digamos, para trascender del egoísmo en que muchas veces uno se queda en la zona de confort, repito, porque es que nosotros tenemos mucha obligación con una humanidad que está tan dura. Mire, el doctor hablaba hace 8 días de la película esa del hijo de Saúl, que yo también la vi el día de la premier, y ayer tuve la oportunidad de ver, que les recomiendo, lo que llama la suite francesa, y tiene que ver también precisamente con toda esa, la época de Alemania y de todas esas cuestiones, pero resulta que es que eso no está ya caduco. Hay movimientos y hay gente que tiene las mentes así, y que eso se está moviendo y se está moviendo. Entonces siempre va a haber quienes oprimen, quienes dominan, esto es una cosa muy complicada. Entonces pues yo hago con un llamado respetuoso a que, digamos, no nos quedemos aquí en la mera cuestión de estos análisis y tal, sino que de pronto nos pongamos unas tareas que podamos hacer trabajo, por lo menos yo que trabajo en salud pública con los barrios, con las gentes, hay mucho por hacer para que el amor trascienda y no haya, porque es que lo que está embolatado es el amor, porque cuando uno ama, uno respeta al otro, le da el abrazo, sí, pero ahora en la consulta, lo que decía la doctora ahora, en todo lo que uno haga, pero eso está embolatado porque es que el sistema le pone a uno como unos retos y unas cosas tan horribles. Y cuando uno habla del amor, yo ya en la secretaría he hablado de eso y todo el mundo como que, ay, Consuelo, ¿a vos qué te pasa? Pero yo sí creo que el amor es lo que puede salvar a la humanidad de muchas cosas. Tenemos 2 preguntas de los que están viendo la videoconferencia. Tengo al doctor César Farfán. Él pregunta: ¿cuáles son las estrategias y o medidas psicológicas específicas que se están adoptando para evitar que el agredido se convierta en un futuro agresor? Bueno, siempre intentamos, cuando se hacen las valoraciones en el instituto, cuando se hacen los informes, intentamos siempre recomendar que la persona continúe, si lo ha hecho, si no lo ha hecho, que inicie un proceso psicoterapéutico para que pueda tramitar todas esas cosas que está sintiendo, ¿no? Digamos que la persona agredida, eso es un compromiso, es una condición sine qua non para que se convierta en agresor. Digamos que no, digamos eso tiene que ver mucho más, es como cierta estructura de personalidad o lo que hablamos antes de ciertas vulnerabilidades que tiene la persona previamente, no que porque es agredido se va a convertir en un agresor. O sea, digamos que porque tuvo una riña y lo lesionaron, entonces esa persona va a salir a entrar en cuanta riña y va a andar con una pistola o con un machete, con alguna cosa dándole bala a todo el mundo. No es usualmente lo que vemos, pero sí, siempre intentamos hacer por lo menos la recomendación de que esta persona que sufre pues reciba un tratamiento apropiado desde la parte de salud mental. Si requiere un proceso psicoterapéutico por psicología, por psiquiatría, por psicoanalista, lo recomendamos, y la parte de la valoración desde la psiquiatría clínica en el caso que requiera un manejo farmacológico. Bien, la otra pregunta es de la doctora Jimena Salamanca. Ella nos dice, pues muchas gracias por tan excelente charla, y también dice: quiero saber si hay suficientes peritos en Cali tomando en cuenta los altos niveles de violencia de nuestra ciudad y el suroccidente. No, realmente el grupo de psiquiatría y psicología de la regional de suroccidente, que somos nosotros, somos 5 en Cali, 1 en Tuluá, que es un psiquiatra. En Cali somos 5 personas, 3 psiquiatras, 2 psicólogas. En Tuluá hay un psiquiatra. En Buenaventura hay una psicóloga. En Padre del Cauca, en Popayán, hay una psiquiatra y hay una psicóloga. Creo que son una psiquiatra y un psicólogo nacional. Realmente no somos suficientes psiquiatras ni siquiera para Cali nosotros mismos. Tanto así que en ese momento nuestras agendas están copadas
y una valoración con nosotros en este momento está para octubre de este año, y estamos en febrero. Valorar a una persona que muchas veces tiene un proceso que va a cumplir términos, y le dicen a uno, vea, necesito que vea a esta persona y cumple términos en 40 días o 30 días. Estamos viendo a ver qué se puede hacer dentro del instituto para poder mejorar esta parte. Daniel, felicitaciones. Quería comentarte algo. Ante ese panorama tan patético de la violencia colombiana, me preguntaba qué puede hacer el Estado. Me preguntaba eso hasta que dijiste lo del proceso de paz. Entonces eso pone sobre el tapete la idea de si acaso el proceso de paz no es algo de lo poco que se está haciendo en el gobierno con miras a hacer algo por la violencia tan grotesca, pues que... Sí, digamos que el proceso de paz es de las cosas más sonoras porque es de lo que genera como más conflicto y es como muy polarizado de amor y odio, pero realmente desde hace mucho tiempo se viene trabajando, especialmente desde el Comité de la Verdad, especialmente de sacar a la luz, de reconocer qué es lo que está pasando con la violencia sociopolítica y decir qué fue lo que pasó y cómo fue lo que pasó. Sí, eso es de lo que el Comité de la Verdad es las funciones de ellos. Pues todo el resto de todo el aparato judicial se mueve pues para poder ayudar a las personas. Como decía, lo del derecho tradicionalmente solamente veía la parte fáctica de la lesión, ahorita se está encargando también de la parte psicológica para ayudarle integralmente a las personas. La ley de víctimas y de restitución de tierras, a mí me parece que fue un avance increíble en esto, ¿sí? De poder decirle a las personas, vean, mira, hay una ley que los defiende, que los reconoce a ustedes como personas sufrientes y que adicionalmente esto es lo que le podemos dar, ¿sí? Entonces, sí se está haciendo bastantes cosas, muchas cosas son como muy calladas, como muy por debajo, que no se conocen mucho, y otras salen pues muy a la luz, como por ejemplo el proceso de paz, que como les digo nuevamente es de amores y odios, ¿no? Pero sí se están haciendo cosas, desde el Estado hay bastantes movimientos para poder mejorar esa parte. Sí. Doctor Saucedo, agradeciéndole mucho por su conferencia, su claridad en sus conceptos. Por otro lado, esa modalidad de presentación muy moderna, la PRES, que nos sacó un poquito de la monotonía de nuestras diapositivas. Por eso tenemos que aprender de los jóvenes. Y este ciclo que nosotros realizamos, que fue muy estructurado, o sea, si ustedes ven desde la primera conferencia, todas están articuladas y van sobre el tema del cuerpo, la violencia, y ha tenido una respuesta tan importante. Revisando la página de Promédico, hay una consulta muy grande, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, de Argentina, tenemos varios colegas de Estados Unidos, están viendo las conferencias, no pudieron estar en directo como están algunos colegas en este momento, pero la han podido ver posteriormente. O sea, esta conferencia se ha llevado también a la página del portal de Promédico. Y una cosa interesante, yo hablaba aquí con Mónica, que era nuestra colaboradora, de que uno ya después la puede ver en YouTube sin necesidad de ser de Promédico, porque hay una restricción para entrar directamente, pero ya después quedan colgadas en YouTube y cualquier persona la puede ver. Ha sido tanto la acogida y estamos muy contentos los que hemos estado, y yo estoy a agradecerles mucho. No es que vaya a terminar porque hay otras personas que quieren participar, pero lo que sucede es que se van yendo y entonces no habría forma de plantear esto. Hemos recibido la invitación para hacer otro ciclo de psiquiatría y salud mental en otra época del año, ya que la respuesta ha sido muy favorable desde todo punto de vista, y quedan los agradecimientos a todos los presentes que nos han acompañado este mes de febrero, y estamos pendientes para otro nuevo ciclo que también va a ser estructurado. La primera conferencia tiene que ver con la segunda y con la tercera y con la cuarta. Eso ha sido así. Y la doctora Corredor quería intervenir, entonces. Ok, muchas gracias. Y muy bien, doctor. Yo me quiero ubicar no en esa violencia sociopolítica, quiero salirme de esa parte y ubicarme más en la violencia que nos toca a nosotros persona a persona.
O sea, lo que estamos viviendo nosotros en la ciudad, lo que nos toca cada rato, que ya es por el WhatsApp, por cualquier medio, nos están diciendo tengan cuidado porque les pueden hacer esto, porque le pueden hacer lo otro, si no vaya solo, todas esas cantidad de cosas que realmente influyen mucho en nuestra vida cotidiana. Entonces yo me pregunto, ¿realmente estamos ante una sociedad enferma? ¿Qué nos ha llevado a eso? ¿No? O sea, a mí me da la sensación también que estamos como en una sociedad donde se está acostumbrando a ser muy materialista, muy inmediatista en todo sentido, donde el esfuerzo se ha perdido, donde, digamos, la ética y los valores se han perdido. Todo aquello que implica un esfuerzo ya a la gente no le gusta, ¿no? Y yo creo que en eso también influyó mucho la cultura que nos dejó la mafia. ¿Ok? Yo creo que el problema empezó desde allá. Entonces, la cuestión sería esta. Si nosotros vemos algo así como si el victimario existe, perdón, la víctima existe porque existe el victimario, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros si lo enfocamos desde ese punto de vista? Como para que no exista el victimario. O sea, estoy de acuerdo con Consuelo cuando ella habla, aquí hay un problema social muy grande y que realmente nosotros tenemos que ver cómo es que vamos a entrar a enfocar ese problema. Entonces, yo te quería hacer una pregunta, si de pronto hay algún estudio de tipo epidemiológico o lo que sea, de pronto comparativo con algún sitio, ciudad, pueblo, llámese como sea, donde este tipo de problemas sean mínimos. O sea, donde el tipo de violencia sea algo que es lo que menos sucede y digamos, si eso lo han hecho, ¿por qué es así, no? O sea, comparar como esto aquí tan feo y esto tan lindo, ¿qué es lo que está pasando allí? Y pues, muchas gracias. Yo la verdad no conozco un estudio de ese tipo, y con respecto a eso yo tengo pues mi opinión personal, que yo pienso que son dos cosas, porque la sociedad está así. Yo pienso que una es la normalización de la violencia, ¿sí? Uno ve por todo lado, abre su Facebook y lo primero que le llegan son esta rata la vieron en no sé dónde, esto es los problemas de las policías, miren cómo atracan, miren cómo no sé qué, miren cómo les pegan a los de Uber. Y eso lo ve uno solamente abriendo el Facebook. Va uno a ver un noticiero y es exactamente lo mismo. Y entonces uno eso ya no le parece algo novedoso, uno le parece algo que debe ser como tenido en cuenta. Es que eso pasa todos los días, todos los días, todos los días. Y eso insensibiliza, ¿sí? Porque lo llamativo es lo novedoso. Y entonces aquí es novedoso un día donde las noticias, Día de los Inocentes, eso es novedoso. O sea, no pasaron noticias feas, están riendo los periodistas. Eso es lo novedoso. No, lo novedoso es a cuántos mataron en la esquina. Y eso es la normalización de la violencia. Y pienso que eso es un problema cultural y es un problema personal de cada una de las personas que vivimos aquí. Uno se para en un semáforo y en el minuto y medio, los 90 segundos que el semáforo está en rojo, ve pasarse 3 motos en rojo y 4 taxis. Y uno dice, estas personas ni siquiera a ellos mismos se cuidan. ¿Cuál es el concepto que tienen de cuidado para los demás? ¿Sí? Si yo ni siquiera valoro suficiente mi vida como para coger y volarme un semáforo, ¿sí? y que puedo llegar a lesionarme importantemente en mi automóvil, ¿ya? ¿Con qué voy a cuidar a otra persona si ni siquiera se cuida al mismo? Y pienso que eso es un problema de la persona propio, y es un problema que viene desde la base y la raíz de lo que somos nosotros, ¿sí? Cultura, estudio, maneras en la casa. Muchos de los muchachos que nosotros vemos ahorita
eso lo digo de la parte clínica, en los que vemos en el hospital psiquiátrico, papá ausente, mamá ausente, criado por la abuela, completamente permisivos, consumo de psicotóxicos desde los 8 años, en lugares de ambientes muy violentos, mataron al primero a los 13, ya lleva 7 encima, tiene 15 años. ¿Sí? Y entonces uno ve que desde la raíz de cómo nos formamos nosotros como personas vienen estas situaciones. Hay una cosa que está demostrada, y es que las sociedades más justas, siempre, sin excepción, son sociedades mucho más seguras. Mucho más seguras. O sea, donde las diferencias no son tan abismales, donde hay una noción de justicia social más clara, donde la presencia del Estado es real, está completamente demostrado que son sociedades siempre más seguras, con menores índices de violencia, con perturbaciones mentales en índices menores, pueden ser diferentes, ¿no? Hay un tipo de perturbación diferente, pero más alejadas de la autodestructividad y la violencia. Entonces, la última pregunta breve y respuesta breve y la foto. Bueno, muchas gracias, felicitaciones, doctor, y por tener tanta paciencia para nosotros también. Es que el tema suyo nos permite muchos enfoques: el enfoque histórico, el enfoque colectivo, los enfoques individuales, sobre todas las formas de víctimas que hay y de victimización y los sufrimientos que hay en torno a esto, que viene desde hace más de 60 o 70 años en el país. Hemos sufrido las violencias económicas y luego las violencias políticas y sociales. Ahora también al contrario, pero no hablemos pues de todos estos tipos de violencia. Pero hay un vacío en la justicia colombiana, hay un vacío en torno a la ley de reparación, la 1448 que usted mencionó ahora. ¿Qué ha pasado en Colombia antes de esta fecha? Con las víctimas que hemos sido, en Colombia muchas, los desalojos, las expropiaciones físicas a la brava, de extensiones de terreno, las muertes que han existido, las desapariciones físicas. ¿Eso alguna vez lo han tocado allá, en donde usted trabaja, doctor? No, lo que dice la ley es que todas las personas víctimas antes del 85 solamente se les considere verdad, no se les considera reparación, indemnización, garantía de no repetición, pero creo que van dentro de la verdad. No, realmente el instituto no, realmente ese es un tema como nuevo, ¿sí? Y que vemos que cada día nos están llegando muchas más solicitudes de la autoridad con respecto a la violencia sociopolítica, diciéndonos como esta población está mal, por favor vaya véala, esa persona está muy mal porque sufrió esto, vaya véala. No solamente violencia sociopolítica, sino también de tratos y penas crueles, pero eso es algo que lo hemos tomado y estamos aprendiendo nosotros también en el hacer, porque no tenemos mucha experiencia, el instituto no tiene mucha experiencia en eso. Precisamente el instituto ahorita va a entrenar a unos peritos en derechos humanos, esperando que sea yo uno de esos peritos que van a entrenar, ojalá. Pero el mismo instituto está viendo que hay una necesidad importante para conocer estas cosas, ¿sí? Y entonces se está intentando tomar medidas desde el nivel central para que estemos pues, más preparados para estas cosas.